Oigan, pongan ahí presente todos en el chat, porfa, para que quede registrado. Ahí está. Entonces, esos son vectores en el espacio. Entonces, habíamos visto todas esas definiciones que están aquí en la parte de abajo. Se vieron para vectores en dos dimensiones. No, ahorita en este caso, pues ya lo pasamos a tres dimensiones. Entonces, dice, sea U igual a 1, U2, U3 y B con sus componentes B1, B2 y B3, vectores en el espacio, y se hace un escalar. Entonces, la igualdad de vectores se da si, solo si, cada uno de los componentes son iguales. Es la misma definición que vimos para vectores en dos dimensiones. Son iguales si, solo si, las componentes son iguales, es decir, U1 igual a B1, U2 igual a B2 y U3 igual a B3. Luego, número 2, dice expresión mediante sus componentes. La expresión mediante sus componentes es la misma forma como se definió para dos dimensiones. Sería la componente Q1, o sea, sería la componente en X de Q menos la componente en X de P. Y es Q1 menos P1, Q2 menos P2 para la componente Y y Q3 menos P3 para la componente en Z. Entonces ya observamos que B1 es igual a Q1 menos P1. Luego B2 es igual a Q2 menos P2. Y B3 es igual a Q3 menos P3, como podemos observar ahí en el segundo punto. Para el tercero es la norma de un vector. Nos quedaría como la distancia entre dos puntos en el espacio tridimensional. ¿Se acuerdan que lo único que hacíamos era aumentarle la distancia en el eje Z y el valor cuadrado? Entonces queda como la raíz cuadrada de B1, o sea, la componente en X al cuadrado, más B2, que sería la componente en Y al cuadrado, más B3, que sería la componente en Z al cuadrado. Entonces aquí nada más estos B1, B2 y B3 salen del punto número 2, las componentes del vector B. Sería el número 4, es el vector unitario, es B sobre la norma de B, ahí no hay cambio. Igual, la mismo es el vector B se define como B1, B2 y B3. Entonces ahí, tal como está en la parte derecha. Y la suma de vectores no hay cambio, es la suma de sus componentes. Y la multiplicación por un escalar, no hay cambio. Es el producto de cada elemento, o sea, cada componente del vector por el escalar. Ahí queda. Ahí queda. Son los las seis propiedades, ¿no? De los vectores en el espacio tridimensional. Cópienlo. Dices que esto lo tengan ahí en su compendio de información. Entonces, todo esto, muchachos, así como lo están copiando, también estudienlo. De preferencia, si lo aprenden de memoria, pues es muchísimo mejor. Así para que ya no tengas o sea, más adelante, cuando vas a utilizar alguna de estas propiedades, pues se te acuerda y diga, pues vector unitario, ves la norma de B, y rápido lo hagas, ¿no? Múltiplo por una escala. Pues es el escalar multiplicado por cada uno de los elementos. Y listo. De preferencia, apréndetelo de memoria. De preferencia.
Bien, ¿ya está copiado? Vámonos con el ejemplo. Dice, hallar las componentes y longitud del vector B que tiene punto inicial menos 2, 3, 1 y punto final 0, menos 4, 4. Después hallar un vector unitario en la dirección de B. Bueno, como nos dan los dos puntos, pues aquí se utiliza el número 2, la expresión mediante sus componentes. Entonces nos dan el punto P y el punto Q, ¿no? Entonces el vector B1 sería Q1 menos P1 y así sucesivamente. Entonces aquí quedaría, ya está entrando unos chavos. Aquí quedaría, el punto final es este, entonces sería el punto final, las componentes del punto final menos el punto inicial. Entonces sería 0 menos menos 2, o sea, da 2, en X da 2. Luego menos 4 menos 3 da menos 7, en Y da menos 7, y 4 menos 1 es 3, en Z da 3. Tal como vemos, 2 menos 7, 3. Lo primero. Entonces ya hallamos las componentes. Ahora falta la longitud. La longitud es la norma. Sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada uno de los elementos. Aquí es 4. Aquí sería 49. Y aquí sería 9. 4 más 49 más 9 es 63, ¿no? Digo, 4 más 49 es 53. Y 9, no sería 62, 62. ¿Cierto? 62. Ahí está. Esa sería la norma, la longitud. Ahí queda la parte de la longitud. Luego, hallar un vector unitario en dirección de este vector B. Como ya tenemos B y ya tenemos la norma, aplicamos la fórmula del vector unitario B entre la norma de B. Entonces, quería cada uno de los elementos del vector dividido entre la norma. Entonces sería 2 entre raíz de 62, menos 7 entre raíz de 62 y 3 entre raíz de 62, tal como podemos observar. ¿Alguna duda, muchachos? Ninguna. No, profe, todo claro. Ninguna. Está fácil, ¿verdad? En realidad está fácil. A ver. Bien. Tenemos otra definición, la definición de vectores paralelos. Igual esta, cópienla. Un vector es paralelo a otro. Dice acá, dos vectores distintos de 0 U y B son paralelos si hay alguna escala C tal que U es igual a CB. Son paralelos significa que tienen la misma dirección. No necesariamente la misma magnitud. Lo único es la misma dirección. La misma dirección. Es decir, el mismo ángulo de elevación. El mismo ángulo. Entonces, ¿cómo se obtiene un vector que tenga el mismo ángulo A? Pues es el vector. Si tú lo multiplicas por un escalar, pues va a ser en la misma dirección, ¿no? Si un vector lo multiplicas por un escalar, va a tener la misma dirección ese vector. Entonces ya con un vector, multiplicado por un escalar, ya estás cerciorándote de que es un vector paralelo. Es por eso que aquí dice que dos vectores son paralelos si un vector es un múltiplo escalar del otro. O sea, si U es igual a CB, U será un múltiplo escalar del otro. Aquí esa es la definición para los vectores. Claro, en 2 dimensiones está muy fácil, ¿no? Podemos calcular la pendiente, pero ya en 3 dimensiones. Imagínate calcular la pendiente respecto de qué plano, ¿no? Entonces, así como que está calculando pendientes respecto de cada uno de los planos, pues como que no. Entonces, por eso es más útil esta definición. Digo, en 2 dimensiones, verificar si son paralelos, pues solamente con la pura pendiente. Con que tenga la misma pendiente, ya. ¿No? Pero en 3 dimensiones sí es un show. Les repito, es como que estamos calculando pendientes respecto de cada uno de los
de los planos. Entonces eso no lo vamos a hacer. O sea, imagínate en 4 dimensiones, ya se complica todavía más. Pendientes respecto de qué cosa. O sea, es por eso que esta definición es más útil. O sea, a partir de R3, a partir del espacio vectorial R3, R4 y todos los demás, esta definición es más útil. Un vector es paralelo si hay alguna escala C tal que C, o sea, dos vectores son paralelos si uno es un múltiplo escalar del otro. Y san se acabó. U es paralelo a B si U es un múltiplo escalar a B o B es un múltiplo escalar de U. Así de sencillo, muchachos. Así de sencillo. Con eso estamos garantizando que son paralelos. Entonces aquí, en la demostración, bueno, para algunos ejercicios, ¿qué es lo que tenemos que verificar? Que un vector sea múltiplo escalar del otro. Dale. ¿Ya está la definición? ¿Ya está copiada? Bueno. Dice aquí, ejercicio. El vector W tiene punto inicial 2, menos 1, 3 y punto final menos 4, 7, 5. ¿Cuál de los siguientes vectores es paralelo a W? Primero tenemos que encontrar el vector W. ¿Cómo quedaría el vector W? ¿Cuál es el vector W? Inicial. Sí, o sea, ¿cuál es el vector W? ¿Cuál es el resultado del vector W? Nos están dando punto final. ¿Cuál es? 6, menos 6, 8, 2. 6, 2, ¿no? Menos 6, 8, 8, 2. 2. Menos 2. ¿Menos 2? ¿Por qué menos 2? No, 2, nada No, más. 2, profe. 2 solamente. Sería menos 6, 8, 2. Menos 6, 8, 2. Ok. Ahora, vámonos a ver las posibles respuestas que me indican aquí en el ejemplo. En este ejemplo del libro. A ver. Es menos 6, 8 y 2. ¿Cuál sería? ¿Cuál es paralelo? Tiene que ser múltiplo escalar del vector W. El vector W B. es 8, 2. Ve, profe. ¿Cuál? El inciso B. V. ¿Sería vena, profe? El inciso B dicen. Sí. Sí. A ver, Sí, porque está multiplicado por un escalar 2. ¿cuál sería el escalar? Menos 2. Sería 2, Es ¿no? 2. O 2. Menos 2. 2. 2. Es No, 2. 2. A ver, Pero, vamos a ver. Sí, pero el positivo. primero Nada más para da revisar negativo. a ver si es cierto lo que me dicen. ¿No sería A? Y el escalar sería menos 2. A ver, vamos a revisar nada más esto. Aquí el vector sería Sí. menos 4 menos 2 es menos 6. Coma 8, coma 2. ¿Cierto? Ese es el vector W. Sí, Ahora, Ah, la respuesta es A. si lo multiplicas por menos 2, Menos un medio. quedaría 12, ¿correcto? 8 por menos 2 es menos 16, ¿correcto? Y 2 por menos 2, menos 4. Ah, aquí falla. Ah. El B no Por es, menos muchachos. un medio, profe. Nos chamaqueó. Por menos un medio y es la A. Sí. A ver, el A. ¿Cuál sería el escalar para el inciso A? Menos un medio. es un medio. Menos un medio. Si es 6 menos un medio, es 3. 8 por menos un medio es menos 4, ¿correcto? Y 2 por menos un medio es menos 1, ahí está. Sería el inciso A. El inciso B no, ¿por qué? Porque en el tercer elemento, o sea, la tercer componente, falla. Falla el múltiplo por un escalar. En cambio, el inciso A no falla, ninguno falla. Entonces ahí queda. ¿Vale? ¿Dudas? No, profe. No, profe. Ok. Sale pues, muy bien. Continuamos entonces.
Está bien, aquí falla. Aquí se está haciendo la prueba de cuál es el punto donde falla. Dice, determinar si los puntos P, Q y R son colineales. A ver, así. ¿Cómo determinamos si son colineales? Colineales significa que están en una línea recta. Están en la misma línea recta. ¿Cómo determinamos si son colineales? Por las coordenadas, profe. Por eso, ya son los puntos están dados en coordenadas. Pero no nos vamos a poner a graficar ahorita y verlo en 3 dimensiones, como que no. Entonces, ¿cómo sería analíticamente? Sí, porque, o sea, verlo en 3 dimensiones, la verdad, o sea, te va a dar 2 puntos así medio raros. Y o sea, verlo en 3 dimensiones, nada más que estamos adentro de... Se lo graficamos nada más que estemos adentro de nuestra libreta, ¿no? O que lo grafiquemos en nuestro cuarto. Pero pues no, ¿cómo lo hacemos? Entonces, existe otra técnica. ¿Ustedes cuál creen que sea? Del tema que estamos viendo ahorita. Del tema que estamos viendo ahorita, ¿cuál sería la técnica para determinar si los puntos son colineales? Bueno, yo pienso que es más fácil con la gráfica, profe. No sé qué piensan los demás. Es más fácil con la gráfica. ¿Cómo es posible? Entonces, les repito, gráficamente, tú lo puedes graficar. Y de hecho, si lo graficas en el sistema dextrógiro y lo ves en tu libreta, vas a decir que no son colineales, porque no te dan una misma línea. Pero bueno. Bueno, ya, Pero ya lo ahí multiplicamos depende por de un la escalar. perspectiva. Depende de la perspectiva en cómo lo vean, ¿no? Bueno, aquí, muchachos, pues realmente es más fácil con vectores. Tú puedes ubicar un vector del punto P al Q y luego puedes ubicar un vector del punto Q al R. Imagínate que tenga los dos vectores. Un vector del punto P al Q y el otro vector que empiece en Q y termine en R. Si resulta que los dos vectores tienen la misma dirección, pues ya, por obviedad están en la misma línea. O sea, si resulta que los dos vectores son paralelos, pues por obviedad están en la misma línea. Aquí es cuestión de imaginación. Es cuestión de que nos lo imaginemos. Si agarramos el vector P a Q y luego agarramos el vector donde termina, o sea, donde empieza Q y termina en R. O sea, un vector empieza en P y termina en Q. Y el otro vector empieza en Q y termina en R. Si resulta que los dos vectores son paralelos, ¿qué significa? Que tienen la misma dirección. O sea que los puntos son colineales. Sería por lógica, eso sería por lógica. Porque como estamos en 3 dimensiones, no es tan así que digas. O imagínate que lo hagamos en 4 dimensiones, pues tampoco, ¿no? Pero con los vectores, pues es más sencillo. Entonces, bueno, lo que decía Eric, sí se puede con una gráfica, pero pues no es tan visible. Y si nos vamos a 4 dimensiones, ¿cómo lo graficas ahí si de plano? No se puede ni siquiera graficar. Pero pues con los vectores, eso sí se puede. Entonces en 4, en 5, 6 dimensiones, la dimensión que tú quieras, se pueden trabajar analíticamente. Entonces vamos a encontrar el vector PQ. ¿Qué nos da el vector PQ? Nos da 1,3, menos 3. Lo voy a escribir acá. Ay.
PQ. Uno menos 3. 1, 3, coma menos 3. 1, 3 menos 3. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Profe, Muy bien. Ese sería el vector PQ. Ahora el vector QR. 3, 9, 3,9 menos menos 9. 9. Y son colineales. Si multiplicamos PQ por el escalar 3, nos va a dar el PR. No, pero ahí está poniendo QR, profe. Ahí en donde dice solución, dice que son los vectores PQ y A ver, PR. es QR, ¿no? QR sería 4 menos 2 es 2. Ahora 6 sí. y menos 6, ¿no? 2, 6 y menos 6. Ahí está. Entonces vemos que si un vector, vamos a suponer que tengamos, a ver, lo dibujo para que nos imaginemos las cosas. Aquí está un vector. Y el otro va a empezar, vamos a suponer que este es el vector PQ. Y el otro va a empezar en PQ. Pero si tiene la misma dirección, significa que va a estar sobre la misma línea, ¿no? Entonces aquí sería, o sea, con que comprobemos que tienen las mismas direcciones, pues ya comprobamos que están sobre una misma línea los puntos. En este caso vemos que tienen las mismas direcciones porque son paralelos. O sea, son paralelos. Y donde el segundo vector empieza donde termina el otro vector. Por lo tanto, son paralelos y empieza donde termina el otro vector. Implica que son colineales, por obviedad. ¿Estamos de acuerdo? Aquí este vector, sí es paralelo. Sí, multiplicamos el primer vector por 2 y te queda este vector. ¿Está bien? Ahí queda, muchachos. Está muy fácil, ¿no? Está muy fácil. De Claro, hecho, pudimos haber agarrado también, el vector, vamos a suponer que, a ver, ¿dónde está mi borrador? Pudimos haber agarrado este vector y pudimos haber agarrado el vector que va de aquí hasta acá. O sea, el vector de P hasta R, ¿no? Son paralelos. Entonces, no. O pudimos haber agarrado el vector de Q a R y el vector, o sea, podemos haber agarrado el vector chiquitito de acá y el vector grandote de aquí, ¿no? ¿Ah? O sea, el vector de aquí, el grandote. Y al final, pues vamos a ver igual que son colineales. Pero aquí ya es cuestión de, pues de lógica, ¿cierto? Es cuestión de lógica. Ya son varias formas de probar que los 3 puntos son colineales. Y aquí ya es cuestión de que, pues que lo analicemos un poquito. Creo que en el libro agarran PQ y P, a ver, PQ, mira, PQ y PR, ¿vieron? Agarran PQ y PR. Igual prueban que son colineales. Aquí PR es igual a 3 PQ. Entonces aquí en el caso de nosotros agarramos PQ y QR. QR es igual a 2 veces PQ. Entonces un vector encima del otro. Pero pues al final es lo mismo lo que estamos comprobando. No sé si tengan alguna duda, jóvenes. No, profe, Ninguna. todo claro. Acuérdense que sin duda. llegar al objetivo, no solamente hay una forma para llegar al objetivo. Siempre hay varias maneras posibles para llegar al objetivo. Entonces no nos casemos con lo que nos diga el libro y tampoco con lo que yo les diga. Ustedes pueden hacerlo de varias formas. Ok, vamos a hacer el siguiente ejemplo, a ver.
A ver, vamos a revisar este ejemplo. Dice, expresar el vector B. El vector B es un vector, está en 3 dimensiones. Les voy a decir por qué está en 3 dimensiones. Porque tiene la componente Y y tiene la K. O sea, tiene la componente en X y tiene el componente Z. ¿Sí se entiende? O sea, está en 3 dimensiones porque tiene la Y. O sea, si tuviera Y y J, sería X y Y. Pero como tiene la K, y la K es el vector unitario canónico del eje Z, entonces está en 3 dimensiones. Tiene la componente en X, ¿cuál sería? 4. Sería La 4. componente en Cuatro. Y. La componente en Y, ¿cuál sería? Sería 4, ¿no? 4i. Sería En Y es 0 y en Z es 5. Y la componente en Z, 5 menos 5. menos 5. Menos 5. Ahí está. Entonces, expresar el vector por medio de sus componentes sería 4,0, menos 5, ¿no? Luego en el inciso B dice, hallar el punto final del vector B. Esos micrófonos, jóvenes. Ahí creo que es el tuyo, Eric. Hallar el punto final del vector B, B7i menos J más 3K. Dado que el punto inicial, bueno, nos dan el punto inicial, está fácil. ¿Cómo hallamos el punto final, muchachos? Un poquito de razonamiento por allá. ¿Cómo hallamos el punto final? Restando el punto inicial con lo que nos dan en el vector B. Restando el punto inicial. ¿No sería sumando más bien? Es sumando el punto Sumando. inicial con el vector. Es sumándolo, ¿no? Porque nos dan el Sí. punto inicial. A partir de allá vamos a dibujar el vector dirigido. Entonces sería sumándolo, ¿no? Ok, ¿cuál sería el punto final entonces? ¿Cómo quedaría el punto final? 5, 2, 8. 5, 2, 8. 2, 8, correcto. 5, 2, 8. 5,2,8. Ya empezó la lluvia. Ya empezó la lluvia, bueno. Sí, desde la mañana estaba lloviendo por mi casa, profe. Y se escucha feo, es la lluvia, ¿eh? Aquí sería 4, a veces no se va el internet. Es 4,0, menos 5, ahí está. Y el otro era 5, 2, 8. Bien, vamos con la aplicación. Dice, una cámara de televisión de 120 libras está colocada en un trípode. Como se muestra en la figura, representar la fuerza ejercida por cada pata del trípode como un vector. A ver. Aquí está. Aquí está. Aquí está la figura. Entonces tenemos que representar cada uno de ellos como un vector. ¿Cómo sería? Así que desde la cámara hacia los puntos, ¿no? Que están sobre el plano. Sí, pues ya tenemos los Serían puntos. de P, Q. Ya tenemos los puntos. Serían 3 vectores. O sea, sería el vector del punto P donde está. O sea, la cámara tiene un peso. ¿Estamos de acuerdo? Ejerce una fuerza sobre el trípode. Por lo tanto, va a ir. O sea, el trípode está ejerciendo presión en el piso, que es lo que nos interesa. Entonces son 3 vectores. Un vector que va de este punto, a ver, lo voy a dibujar, de este punto hasta acá. Sería otro que va de este punto hasta aquí y otro que va de este punto hasta acá. Vale. Entonces el vector PQ1, aquí sería un vector. Ya tenemos
las componentes, pero en distancias. No tenemos las componentes en newtons, lo tenemos en distancias, pero no importa, porque podemos hacer la comparación de las distancias en newton. Al final son vectores paralelos, ¿no? O sea, un vector en distancias es paralelo, o sea, el vector aquí sería paralelo en newtons. O sea, lo único que tenemos que hacer allá es la conversión de la distancia a newton bajo un escalar, que sería el escalar que tendríamos que encontrar. Claro que vemos en la parte de abajo, vemos aquí en la parte de abajo que pues está sobre un círculo, ¿no? Entonces, está sobre un círculo significa que está distribuida, como estamos suponiendo que es un trípode, sí, muy, o sea, perfecto. De hecho, aquí está el círculo. Vemos que de aquí a acá tiene más o menos de aquí a aquí las distancias también. Sí, de hecho, ese es un círculo perfecto esto. Significa que está distribuida las fuerzas. Está distribuida. Si la cámara pesa, aquí nos dice que pesa a ver, ¿cuánto dice que pesa esto? La cámara pesa 120 libras, ¿no? La cámara pesa 120 libras. Sí, 120 libras. Entonces significa que cada pata del tripié va a soportar 40 libras. Entonces, si cada pata del tripié soporta 40 libras, lo único que nos faltaría sería encontrar las componentes de esas 40 libras aquí en X, Y, Z. Lo mismo acá en X, Y, Z, lo mismo acá en X, Y, Z. Entonces, para eso primero calculamos los vectores en el espacio, o sea, sin la fuerza incluida. Dale. A ver, ¿cómo quedaría? ¿Puede bajar tantito la imagen, profe? ¿Cómo quedaría el vector de este punto a este punto? Sí, lo bajo. Ahí. Creo que la cerró. Nada más para poder ver la coordenada del punto Q2. Ahí está, ahí está. ¿Cómo quedaría el vector de este punto a este punto? Daría 0, menos 1, menos 4. Cero menos 1 menos 4, ¿no? Así es. 0, Ok, menos el 1, Sí, otro, menos 4. profesor. de aquí a acá, ¿cómo quedaría? Daría raíz de 3 sobre 2, coma 1 medio, menos 4. Correcto. ¿Y el tercero? Menos raíz de 3 sobre 2, coma 1 medio, menos 4. No sé, es copiarlo de arriba y ponerle el negativo, ¿no?